concluir en esta tarde el ciclo de mensajes que hemos estado dando este mes. Desde que comienza noviembre, digo que es un mes para agradecer. Tenemos que darle gratitud a Dios todos los días. Y pongo aquí, en el primer mensaje que titulé, preparándonos para agradecer. Preparándonos para agradecer. Siempre, todo estudio bíblico, toda prédica es un entrenamiento para serle fiel al Señor y a los demás y servir a Dios y prepararnos y equiparnos mejor. Toda prédica, toda palabra que está en la Biblia. Y sí, sentí en mi corazón, como lo hago cada noviembre, siempre lo he hecho, sobre todo en este país, que Dios ha tenido tanta misericordia y tiene tanta misericordia de Él, a pesar de tanto pecado y tanta iniquidad en esta nación. Uno de los presidentes del país, de los primeros, Abraham Lincoln, determina como presidente en el mes de noviembre del año 1983, él determina crear un día para que toda la nación, fíjense cómo lo dice él, para que toda la nación se arrepienta de pecado. Presidente de los Estados Unidos desarrolló. Toda la nación se arrepienta de pecado y agradezca a Dios. Abraham Lincoln fue asesinado. Abraham Lincoln toma esto de unos emigrantes que llegan de Inglaterra huyendo por la fe y se establecen aquí en los Estados Unidos y con la ayuda venían cansados, destruidos del viaje, tuvieron un mal viaje, pero llegaron a orilla y entraron y se establecieron y llegó un invierno muy crudo para ellos. Pero Dios les dio fuerza, Dios les permitió cultivar, tuvieron la ayuda de los indios que estaban aquí, de los que eran aquí originales en las primeras tierras, y qué bueno, porque a veces los indios eran hostiles con los americanos y con la gente extraña, pero estos fueron muy buenos con ellos. Y cuando vieron que murieron algunos, pero cuando la mayoría vieron que se salvaron, entonces esa gente sintió una gratitud tremenda y dieron gracias a Dios por el cuidado y lo que habían tenido y habían salvado su vida. Y celebraron una gran comida en unión con los indígenas que estaban en aquella época apoyándolos y ayudándolos. Y le llevaron la fe. Y hermanos, eso quedó una costumbre entre ellos y después el país fue tomando esa costumbre. Y por eso el presidente, recibiendo aquella influencia, él fue, Abraham Lincoln, cristiano, él fue el que estableció. Y después, en el año 48, el Senado de los Estados Unidos decide poner el día como ley, y por eso es un feriado aquí. Gracias a Dios por la influencia de los cristianos en este país. Quiero decirle, hermano, que si hay una cosa que el cristiano tiene que practicar, es la gratitud. Es la gratitud. La gratitud nos sana. Nos sana. La gratitud nos cambia. La gratitud nos transforma. Claro, la gratitud a Dios por todo lo que ha hecho. Y cuando nosotros estamos agradecidos 100% a Dios y vivimos eso, empezamos a vivir gratitud hacia todas las personas. Vemos en todo algo para agradecer. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Este mensaje lo he titulado todo. Esta es una palabra clara aquí. ¿Todo para quién? Para Jesús. Todo para Jesús. Ojalá pudiéramos decir eso de verdad. Quiera Dios que podamos decir eso de verdad. Porque Él lo merece todo. Yo le voy a pedir a Daniel que busque ahí en Colosenses, capítulo 1. No los hermanos. No, él lo tiene buscado y lo va a leer rápido. Capítulo 1 a partir del 15, 3 versículos. Escuche bien lo que dice. Por eso quiero que lo voy a usar varias veces, pero mire, todo para Jesús por esto que está ahí. A ver, Daniel, escuche bien. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Jesús, Cristo. Porque Él, el Padre se humana.
Y ese es el Hijo, el Padre humanado, y viene aquí como hombre, y es Dios. Dice, fíjese si es Dios, porque hay ciertas sectas que dicen que Cristo no es Dios, pero escuche eso para ver si no es Dios. ¿Qué cosa es? Lee otra vez. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen. A Dios nadie le vio jamás, pero sin embargo, el que vio a Cristo, ¿a quién vio? A Dios. Vuelvo a repetir eso. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Primogénito quiere decir ahí en el contexto bíblico que algunos dicen no, que fue creado. No, primogénito ahí es que tiene la primogenitura, que en la literatura bíblica significa sobre todas las cosas que tiene toda la autoridad. Él es el primogénito de toda, es el que manda en toda la creación. Siga leyendo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Porque en Él fueron creadas ¿qué? Todas las cosas. ¿Quién fue el creador? Cristo. Junto con el Padre, en Él fueron creadas todas las cosas. Pero aún se añade más. ¿Qué dice? Las que hay en los cielos. Las que hay en los cielos, los ángeles y todo lo que hay, los cielos, la tierra, los planetas, los cosmos, todo, creado por Él. ¿Qué más? Y las que hay en la tierra. Y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Visibles e invisibles. Todos los espíritus fueron creados ¿por quién? Por Jesús. Sí. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué dice? Para Él. Y para Él. Todas las cosas fueron creadas por Dios para Él. Y nosotros, que somos los hombres, criaturas de Él, y que hemos conocido a Cristo, quien vino a salvar tanto al pueblo judío como a todas las naciones en los gentiles que representamos nosotros, todos nosotros somos de Él, hechos por Él, y debemos y tenemos que vivir ¿para quién? Para Él. Entonces por eso la palabra ahí, todo, es una palabra clave. Hoy vamos a seguir concentrados en la palabra agradecimiento. Yo diría, es la segunda parte de lo primero que prediqué. Después Josué predicó otra parte y esa parte se tituló, ¿cómo se tituló? Agradecimiento y memoria. Agradecimiento y memoria. Esa fue la predicación de Josué. Ahora yo traigo aquí todo para Jesús. Yo he dicho en este púlpito, si hay una cosa que el cristiano tiene que hacer, es memorizar la Biblia. Quizás usted no tiene que aprenderse el capítulo y el versículo donde están las cosas. Si se lo aprende mejor, pero sí tiene que saber recitar los versos, porque ahí es donde está la verdad que transforma el corazón. Ahí es donde está la mente que sana su espíritu, que sana su alma. Ahí está, la palabra es transformadora, la palabra vivifica, la palabra transforma, la palabra nos hace nuevos. Cuando a través del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios que está en nosotros, porque un día aceptamos a Jesús, porque un día creímos en el Evangelio, que son las nuevas, gratas noticias de salvación para el hombre. Primeramente al judío y después a quién? Al griego, los gentiles, que somos nosotros. Entonces, vamos a entrar con una definición. Yo quisiera preguntar, ¿quién me puede definir aquí qué es gratitud? Con sus palabras, no se ponga nervioso ni nadie lo va a criticar, pero me gustaría saber, así un poco inquieto estoy, por ver lo que la gente entiende por gratitud. A ver. Agradecimiento. Ajá, ¿qué quiere decir eso? Porque eso es la misma palabra. ¿Qué cosa es gratitud? ¿Qué cosa es agradecimiento? A ver, Lázaro. Lázaro es un hermano que hace mucho tiempo no venía por acá, algunos no los conocen por asuntos de trabajo, pero ahora le van a dar el domingo libre y está aquí con nosotros. Gracias a Dios. Agradecerle a una persona cuando va a hacer algo bueno por ti. Okay. Si una persona, tú necesitas algo y la persona lo hace sin buscar una forma de pago, sino que lo estás haciendo de tu propio corazón, ayudar a esa persona o hacer algo agradecido sin buscar algo de beneficio. Correcto. ¿Alguien quiere decir añadir algo más, lo que sea? Ok, entonces estamos ahí. Yo ahora voy a dar aquí una definición de gratitud para que usted la atesore en su corazón. Acuérdese que todo este PowerPoint usted lo tiene en el grupo WhatsApp y lo puede imprimir y todo.
Vamos a ver la gratitud. Dice, la gratitud, más que un sentimiento, porque es un sentimiento que se siente aquí, igual que el amor. Gratitud es un sentimiento. ¿Estás de acuerdo conmigo? Así, pero no se puede quedar ahí. El amor tampoco se puede quedar ahí. Cuando uno siente amor, ¿qué hace? Lo demuestra. Ok. La gratitud, más que un sentimiento, es una decisión. Usted decide. Ahí tiene que ocurrir algo en usted y usted decide. Es una decisión. Por lo tanto, está sujeta a tu voluntad. Es un sentimiento que está sujeto a tu voluntad. ¿Basada en qué? ¡Wow! ¿En qué? En la memoria. ¿Y por qué dentro de esta definición, que es una definición, vamos a llamarle bíblica o cristiana, nos trae este texto que ya hemos estudiado, el primer mensaje que estudiamos preparándonos para el 103, lo dice, bendice, ¿lo puede leer desde acá? Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Y qué? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Lo voy a decir con otras palabras. Ninguno, nada de lo que ha hecho por ti lo olvides. ¿Y qué le aconsejé yo? ¿Qué yo le aconsejé? En el primer mensaje hace 3 domingos atrás. Una lista. Haga su lista, la hizo. ¿Cuántos han hecho una lista? ¿Quién levanta la mano? Haga su lista. Aquí no venimos a jugar. Haga su lista. Haga una lista que va a ver que es grandísima y la va a enriquecer todos los días. ¿Ok? Haga su lista. Entonces, ¿por qué? Porque la memoria no falla. No falla. Si yo le levanto a cualquier hermano y digo, dime rápido, 20 cosas por las que tú agradeces al Señor, me dicen 3 y ya después de la tercera empiezan a hacer así. Pero fíjese que uno tiene que estar consciente, no olvide, ¿qué cosa? Ninguno, usa el rojo, de sus beneficios. Ninguno de sus beneficios. Yo doy gracias al Señor. Es una bendición poder estar aquí y yo, el estar aquí en este lugar fue un beneficio de Dios para mí. Estuve en mi infancia, gracias a Dios nací en un hogar cristiano, pero como todo niño que no nace creyendo, hay que enseñarle la fe se enseña. Y mis padres me enseñaron la fe. No eran gente intelectuales, no eran gente de mucho conocimiento, pero... Y tanto fue así que mi papá, que trabajaba en un comercio, en una bodega, y lo que hacía era vender comida y vender algunos accesorios, llegaban comerciantes a venderle cosas allí para que él vendiera en la bodega y a veces le decían, Brené, ¿te gustaría comprar alguna Biblia? Tengo una Biblia y dámela acá. Bueno, la guardaba él. Y yo, cuando yo era un niñito, mi papá llevaba varios años en la bodega, yo fui el más chiquito de todos, mi papá en la casa de abrir una gaveta y lo que me encontraba de cosas era una Biblia. En una época que eran escasísimas, porque ya llegó la parte donde Cuba se transformó completamente atea casi, bastante atea. Solamente el 2% de la población tenía fe y allí yo cada rato había y me ponía a orar y entonces lo que me daban en la iglesia y yo mismo por mi propia cuenta empecé y eso fue misericordia de Dios para mí. Misericordia de Dios. Y en un campamento de jóvenes fui, como yo les he contado a ustedes, y allí yo iba con una melena, iba con una cámara tirándole fotos a los puerquitos, a las mariposas, a las lagartijas y a las muchachitas del campamento allí, pero se levantó un viejito, un anciano, y en esa semanita que estuve allí de campamento de jóvenes hubo un mensaje sobre el libro de Romanos que cambió mi vida. Y yo se los dije, y yo no olvidé esto de su pastor. Cuando llegué a mi casa, mis padres, ¿cómo fue? Dime, fue bien, muy contento estoy. Entonces llegó la hora de almuerzo y mi padre, que era cristiano, había perdido la práctica de orar antes de los alimentos. Y yo, sabiendo que era cristiano, dije, ¿qué pasa que ustedes no oran delante de los alimentos antes de comerse? No van a dar gratitud a Dios.
Y mis padres se miraron como diciendo, oye, este vino del campamento inductado, sobrado. Y orando, me miraban así. Y yo recuerdo, hermano, yo enseguida, como tuve un tiempito libre, cogí mi bicicleta y me fui para la iglesia y le dije allí a la esposa del pastor, dame la lista de los jóvenes que hay aquí, que no están viniendo ninguno. No había uno en la iglesia. Pero sí había padres con jóvenes de mi edad. Y entonces, ya fui y en unos días, en un par de semanas, teníamos 7 o 8 jóvenes metidos en la iglesia. Después yo entendí que Dios me estaba llamando, que aquel campamento no solamente fue para que yo aceptara a Cristo como Señor y Salvador, que todo el mundo tiene que ser, aunque sea hijo de padres cristianos, tiene que hacerlo, sino que me estaba llamando, que me estaba inclinando. Yo no me daba cuenta, pero con los años me di cuenta, y me di cuenta de muchas cosas. Entonces, usted se da cuenta que tengo que agradecer tantas cosas a Dios, tantos detalles, que de verdad puedo llenar una libreta. Y no debemos de dejar de llenar nuestra libreta. Yo quiero decirle, hermano, que este texto, vamos a analizar un texto ahora que quiero compartir con ustedes, que es Tesalonicenses 5:18. Dad gracias ¿en qué? En todo. Yo doy gracias por el llamamiento que me hizo Dios. Doy gracias por todas las experiencias cristianas que nos cogen aquí 3 días y voy a contarlas todas. Y mi familia me dice, sé suave con las descripciones, pero a veces uno quiere compartir lo que ha pasado en la vida de uno. Dar gracias a Dios en todo. Yo quiero compartir hoy algunas cuestiones aquí de la gratitud. Y yo quiero dar gracias por Vilma, mi esposa. Yo sé que ella va a dar pena un poco de cosas que voy a decir aquí, porque ella es fenosa. Pero son cosas buenas. Y yo siempre, una vez le dije a una persona, le dije a mi hermano Aristides, Vilma es un regalo de Dios para mí. Entonces por eso tengo que, ¿qué tengo que hacer? Agradecer. Entonces, si yo sentí un llamamiento que después fue confirmado mediante profecía, fue confirmado por un llamamiento en el corazón, fue confirmado por conversaciones de cristianos que me preguntaban, que me alentaban. Usted no sabe que con 5 o 6 palabras cómo usted puede impactar a un joven, cómo puede impactar a un niño. Y un día llega un pastor a mi casa y predica en mi iglesia, y cuando yo, contento con él, porque era así, le digo, voy a acompañarte a la terminal, y me fui para la terminal de ómnibus, porque el pastor vivía en otra ciudad, y voy con él, y el pastor me ha dicho, David, yo tendría la edad de Matthew, 8 años, David, Alfredo García, es el nombre de ese pastor, David, ha valorado, ha sentido en tu corazón un día ser igual a tu hermano. Digo, ¿cómo? A mi hermano Oscar. Dice, no, a tu hermano Aristides, porque mi idea desde chiquitico era estudiar medicina. Y yo le digo, sí, es posible que Dios te quiera para el ministerio. Solamente me dijo eso. Piensa en eso. Y me mandó a pensar. Y eso fue contacto. Pero este por aquí y el otro por allá. Y entonces después, cuando yo veo mi vida, todo, cómo Dios la va llevando, la va tirando acá, la va tirando para allá, cosas que yo quería no pasaban, cosas que quería pasaban, etcétera, 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 me fue acorralando y llevando y llevando. Y cada detalle es digno de agradecer. Pero yo recuerdo que yo decido vivir en La Habana. Y allí fui al preuniversitario un preuniversitario que era vivo, así se llamaba, y allí conocí a Vilma. Y yo recuerdo que cuando nos presentaron, una muchachita de la iglesia bautista por cierto, donde yo estaba yendo cuando llegué a La Habana, nos presentó, y yo recuerdo que Vilma y yo, desde que nos presentaron, no hablábamos de noviazgo ni pensábamos en eso. Siempre tomábamos, y a la hora del receso nos reuníamos con esa muchachita y comíamos la merienda que vendían.
Y allí lo único que Vilma y yo hablábamos era de que no había otro tema. Las cosas del Señor. El futuro con el Señor. El futuro con el Señor. Hasta que me enamoré y 2 años después nos hicimos pastores, nos hicimos novios. Y ya cuando nos hicimos novios, nos dedicamos a la obra, pero ya yo empecé a estudiar medicina, era una carrera muy fuerte para mí, fuerte, y yo estaba apasionado por eso era lo que yo quería, estudiar medicina. Y entonces el Señor hace así, yo recuerdo que un día pasaron muchas cosas, una cosa bonita fue, como joven que recuerdo, es que un día se enferma, era una iglesia muy pequeña, ya se había desnutrido mucho porque la gente en Cuba abandonaron las iglesias y un templo casi del tamaño de tenía poquitas personas, a lo mejor menos que nosotros. Y entonces yo recuerdo que un día se enfermó la persona que limpia el templo y entonces no aparecía, y Vilma y yo dijimos, yo no sé quién lo dijo primero, si Vilma o yo, pero lo dijimos, y fue al unísono, y dijimos, sí, nosotros limpiamos el templo. ¿Ustedes van a limpiar el templo? ¿Están seguros? ¿Están seguros? Sí, porque sabían que nos éramos nosotros, como estudiantes de medicina, y eso es una cosa seria. Sí, nosotros vamos a limpiar el templo. Y era un templo fuerte de limpiar, y así tuvimos un tiempo. Y nos dimos cuenta que era algo que teníamos adentro. Pero usted tiene que hacerle caso a lo que Dios le va poniendo por el camino y a lo que Dios le pone adentro. Y hermano, doy gracias a Dios por eso, porque Dios me permitió, y lo recuerdo con gratitud, y no como un elogio mío, sino como una oportunidad que Él me dio de poder servir en algo tan humilde como limpiar un templo. En esa misma iglesia, años después, predicaba. Pero una cosa que me pasó, negativa para mí, y donde yo empecé a darme cuenta que Vilma era para mí. Y yo no era pastor. Un día Vilma y yo nos alistamos para predicarle a un santero. Y oramos. Y fuimos. Me recuerdo que había un trillo, y al fondo del trillo, un solar que no tenía casa, había un cuartucho. Y allí estaba. Y en medio del camino llegué y le dije, Vilma, no tengo libertad de entrar ahí. No puedo entrar ahí. ¿Cómo que no puedes entrar ahí? No puedo entrar ahí. Si tú no entras dentro yo sola, vete tú sola. Y esa era mi cobardía. Mi cobardía. Y Vilmita se fue. Tocó, entró y ella solita. Tuvo 15 o 20 minutos de dentro. Y cuando Vilma regresó, yo estaba devastado. ¡Qué cobardía! Y qué mujer tan valiente. Y eso se quedó en mi corazón. Y yo aprecié cuál era la mujer que tenía a mi lado. Aprecié mucho eso. Pero para mí, ¿qué tipo de experiencia fue? Dolorosa. Yo doy gracias por esa experiencia. ¿Qué dice ahí? Hoy lo veo como un reto. Un David que no estaba preparado para entrar al ministerio. Un David que predicaba en la iglesia, pero y limpiaba el templo, pero que no era capaz de ser el hombre que iba allí a hablarle a una persona, quizás peligrosa, quizás, no sé, pero algo me frenó, y la que entró, ¿quién fue? Vilma. Fue la que entró. Da gracias a Dios. ¿En qué? En todo. Doy gracias por la esposa de Dios. Doy gracias por lo que Dios ha hecho conmigo. Doy gracias, como conté hace 2 semanas, cómo Dios me libró en un fraude nacional en Cuba de la carrera de medicina, cómo Dios me libró, no lo voy a contar aquí otra vez porque ya está contado, cómo Dios me libró de no perder la carrera. Tiene que oír ese mensaje hace 2 domingos atrás.
Pero doy gracias a Dios en todo. Tenemos que dar gracias a Dios en todo. Y en esta experiencia donde Dios me mostró mi cobardía, también tengo que dar gracias por dos cosas. Porque Dios me dijo, si no cambias y pides valor, porque no nos ha dado Dios espíritu de qué, de cobardía, ni de qué, sino de amor y de dominio propio. Entonces, esa experiencia que para mí fue negativa y que para mí fue amarga y que para mí fue triste, y para Vilma también, porque ¿qué esposo tengo yo? ¿Éramos novios o esposos? No me acuerdo. Novio, éramos novios. ¿Qué clase de novio tengo yo? Que dice que tiene un llamamiento para... Pero en vez de eso no me trató así. Me trató con misericordia, me trató con amor. Sí, hermano. Sí, hermano. Y eso lo compruebo a diario. Yo tengo aquí, este es un mes de gratitud. Yo quiero agradecerle a Dios por la esposa que me dio y quiero agradecerle a Vilma. Y yo quiero, los hermanos tienen un video ahí, que Vilma no lo sabe, un video, un audio reciente que me fue de bendición. Y quiero que lo pongan si lo tienen listo. Eso es una hermana de una iglesia que nosotros fuimos pastores en Santa Clara. Y este que es el mes de la gratitud y que esa hermana está yendo en YouTube mío. A lo mejor esa hermana oye, hermano, en YouTube con la gente de La Roja, en mi canal. Está yendo y dice, si ustedes están celebrando el mes de agradecimiento porque ella está en Cuba, yo también quiero agradecer. Y miren lo que dice. Yo también, Vilma, siempre que puedo hago mención de toda la ayuda que ustedes me prestaron cuando ustedes estaban de pastores aquí en la iglesia. Yo le agradezco mucho a ti, a David, porque enseguida me pusieron a trabajar y contigo fue muchas las personas, las hermanas que yo visitaba. Siempre yo hago mención cuando se habla de pastores y se habla de las esposas de los pastores, hago mención de ti. Porque para mí tú fuiste, bueno, como tantos otros, pero fuiste una ayuda muy idónea, o eres una ayuda muy idónea en el ministerio de David. Porque esa parte de la visitación, la parte de salir a todos los cultos, estar atenta a cada hermano que faltaba, eso en ti era una cosa que era muy linda ver cómo tú te preocupabas, cómo tú estabas al tanto de los hermanos que faltaban, de los hermanos que no venían. Aquella visita que hice a tantos lugares contigo, que hoy por hoy, de muchas direcciones, yo no sé ir sola. Pero gracias al Señor, yo le doy gracias, muchas gracias al Señor. No creas que porque te lo estoy diciendo aquí, pero siempre le doy muchas gracias al Señor por el ministerio de ustedes aquí entre nosotros. Para mí fue de mucha ayuda y fue de mucha bendición. Pues yo también, si ustedes están celebrando el mes del agradecimiento, yo me uno a ustedes, agradecerle al Señor el haberlo puesto también en mi camino y como pastores aquí en esta iglesia. Gracias al Señor por ustedes, un abrazo y como siempre te digo, tú siempre has sido mi amiguita. Gracias, Vilma, un abrazo para ustedes allá. Yo estaba estudiando en mi oficina y estaba escuchando eso. Y le dije, gracias, Señor. Gracias, porque es importante para un pastor, su esposa. Y es importante para todas las mujeres, perdón, para todos los hombres, sus esposas. Hay que dar gracias por todo. Dar gracias en todo. Yo recuerdo una anécdota yo no la viví, pero se la escuché a un pastor y la guardé en mi corazón. Y la he predicado aquí ya. De un ancianito, pastor, ya tenía como 80 años, y un día salió y unos bandoleros lo agarraron, lo golpearon, lo maltrataron, le robaron y por poco le quitan la vida. Muy maltrecho, estaba por la noche en su casa, casi no podía hablar. Él acostumbraba a arrodillarse para orar. Y la esposa cuenta ahora. La esposa cuenta, Señor, gracias por este hombre que me has dado. Y ella cuenta que estando ella arrodillada en la cama orando, su esposo acostado en cama porque no podía arrodillarse,
expresó balbuceando una oración. Y fue de esta manera: Señor, te doy gracias porque es la primera vez que me golpeo. Si tenía 80 años, fíjate de dónde saca gracia. Y el Espíritu es el que hace eso. Tenemos que aprender a dar gracias. ¿Cómo voy a dar gracias cuando me golpearon? Bueno, mire este Señor, te doy gracias, ¿por qué? Porque me golpean. Y no fui yo el que golpeé. Es primera vez que me golpean y no fui yo el que golpeé. Te doy gracias, seguí orando. Te doy muchas gracias, Señor, porque en esta hora aquí yo me doy cuenta de que hay mucha gente en necesidad de que tú les conozcas. Yo te pido por esas personas que me golpearon para que puedan conocerte y no golpeen a más nadie. Y la esposa suspendió su oración y lloraba. Y empezó a darle gracias a Dios por el esposo que Dios le había dado. Tenemos que dar gracias ¿en qué? En todo. John Piper, yo he hablado mucho de John Piper. John Piper es un pastor americano muy conocido aquí en los Estados Unidos, durante teólogo y para mí uno de los pensadores en teología más respetado. Para mí lleva todo el respeto y es uno de mis autores preferidos. Lo ve de esta manera: dar gracias en todo. Dice John Piper, Romanos 8:28. ¿Cuántos saben ese texto de memoria? A ver, te voy a hacer una pregunta. Hay algunas manos ahí. Yo no voy a preguntar a nadie el texto. El texto está aquí abajo. ¿Alguien lo puede decir de memoria? ¿Alguien? A ver. O leído, vaya. Porque para lo que Aquí empieza. todas las cosas. No, aquí empieza. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y sabemos que los que aman a Dios, algunas cosas. ¿Seguro? Por eso ese viejito está hablando. Todas las cosas le ayudan a mí. Esto es, a los que conforme a su propósito, no a los impíos, no a los no creyentes, no a los que rechazan a Jesús. ¿A quién? A los que conforme a su propósito son llamados. Y usted sabe que el llamado de Dios para usted empezó hace años atrás, posiblemente en la infancia. Si usted, yo quisiera escuchar, por eso yo conozco aquí la historia de muchos hermanos de su infancia hasta hoy. Y se dan cuenta generalmente que Dios lo estaba llamando, pero todavía es impío, aunque todavía no eran creyentes. Dios hace un llamamiento. Primero lo hace por afuera, como me lo hizo a mí. Yo quería ser un médico y fui médico, me convertí en médico, pero siendo médico y todo, Dios me llevó a una ciudad donde me convertí en pastor. Y fui a una iglesia que cuando se jubiló el pastor de esa iglesia, la iglesia de los Pinos Nuevos en Puerto Padre, el pastor se jubila y la iglesia me pide que sea pastor y la pide a la convención y la convención me acepta. Entonces, hermano, así es. Conforme a su propósito son llamados. Primero un llamado externo. Cuando alguien le dice usted quiere recibir a Jesús, ese es un llamado externo. Pero dentro, tú respondes porque hay un llamado ¿qué? Interno. Hay dos llamados, uno interno y otro ¿dónde? Externo. El pastor que me dijo, ¿has valorado convertirte en un pastor mañana como tu hermano? Y yo no lo había valorado, es la primera vez que me hablan de eso. Y aquí estoy. El llamamiento empieza mucho antes. Conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Miren lo que dice John Piper de este texto. Él comenta este texto. Tarde o temprano, cada dolor. Es bueno que usted piense, este es un hombre pensador. Está basado en esto, en Romanos 8:28. Tarde o temprano, cada dolor, cada aflicción en tu vida, cada decepción,
¿Qué decepcionado? Yo no sé si se decepcionó mucho misma de mí, pero yo sí me decepcioné de mí mismo. Sí, eso es una decepción. Decepcioné a mi esposa. Íbamos alegres, un par de novios. ¿Qué más le quiero dar yo a Vilma? La mejor, era mi novia. Tarde o temprano, cada dolor, cada aflicción, cada decepción y cada pérdida trabajarán ¿qué? Juntas, ¿para qué? Para tu bien. Métete eso en la cabeza y después métete en el corazón. Y acuérdate que cada vez que hay una aflicción a tu vida, Dios está trabajando contigo. Y da gracias como lo dio la ancianita. Gracias, Señor, porque es la primera vez que me golpean y yo no fui el que golpeé. Y digo más, gracias, Señor, porque es la primera vez que me roban y yo no fui el que robé. Y todo eso está oyendo su esposa. Y esta es la palabra que nos deja este pensador John Piper, este pastor, basado en un texto tan conocido. Aprenda ese texto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. Esto es lo que conforme a su propósito se llama. ¿Ok? Y yo quiero entonces terminar este mensaje comentando un último texto, que fue el texto que motivó a los inmigrantes de Inglaterra aquí a Estados Unidos, que cuando vieron que Dios salvó su vida e impuso a los indígenas de aquí a cuidar la vida de ellos, porque le dieron cobija, porque le dieron alimento, etcétera, etcétera. Entonces, se basaron en este texto para hacer una comida de acción de gracia. Como lo vamos a tener aquí, ¿qué día? No. El 26, ajá, sí, porque me confundí con un correo que le mandé. El 26 de este mes. ¿Qué vamos a tener aquí? Lo mismo que hicieron aquella gente, con el mismo sentido. Y que después un presidente de los Estados Unidos, exactamente le voy a decir el día, el 26 de noviembre de 1863, Abraham Lincoln lo proclama como el Día de Acción de Gracias de los Estados Unidos. Y después, en el año 41, Theodore Roosevelt, otro presidente de los Estados Unidos, lo pone como una ley y lo convierte en ¿qué? En día feriado. Así que, hermanos, vamos a tener delante de nosotros el texto Salmo 104. ¿Y qué dice? Entrar por su puerta con acción de gracias. ¿Qué quiere decir eso? A ver si un humano quiere decir lo que quiere decir. ¿Qué cosas son las puertas? Vamos a empezar a desglosar el texto. ¿Qué son las puertas? Entrar por sus puertas con acción de gracias. Bueno, la mayoría de los cristianos yo creo que piensan, porque así lo pensé yo cuando era jovencito. Bueno, cuando voy a la iglesia y me meto por la puerta de la iglesia, ¿cómo debo ir? ¿Cómo debo ir? Triste. Con acción de gracias. Sí. Ahora yo me pregunto, esa es la más pequeña interpretación que podemos hacer. Es válida. Si alguien pensó así, así está correcto. Pero vamos a hablar de algunas más. Pero esta misma. Trata de llegar aquí siempre y entrar por esas puertas con qué? Con acción de gracias. ¿Qué cosa es eso? Que a pesar de que está pasando el día más malo de tu vida, tú tengas tu lista lista. Y cuando tú abres la lista en el peor día de tu vida y empiezas a leerla, eso te sana. Yo se lo dije al principio, que el agradecimiento que hace te sana. El agradecimiento te transforma. Hace 2 días yo cogí una lucha porque me llegó una noticia. Una noticia que no me afectaba a mí, pero afectaba a un familiar muy cercano a mí. Y aquella noticia me devastó. Me devastó.
Y le dije, espérate, porque lo que yo predico tengo que vivirlo. Y dije, no me va a devastar, se acabó la devastación. Confiar en Jehová, dice la Escritura, perpetuamente. Y le puse todo al Señor delante. Y en 24 horas ya Dios me había dado un alivio casi total de eso. Es real, hermano. Tenemos que vivirlo y tenemos que aprender a vivirlo. Parece que Dios me probó, porque de verdad que me abarcó una tristeza, me albergó un pesar. Y no, lo puse en las manos del Señor. That's it, como dicen los americanos. Eso fue todo. Entrar por sus puertas con acción de gracias. Entrar por sus puertas cuando entre aquí. Pero no solamente cuando entre aquí, cuando vayas al Zoom. Pero el Zoom es lo mismo que esto aquí, es un servicio. Pero no solamente al Zoom un miércoles. Pero es lo mismo, un servicio, es entrar a la congregación de los santos. Pero como tú decides pasar 15, 20, 30, media hora, un tiempo con Dios, no vayas a plantearle enseguida tus cuitas, tus problemas, tus asuntos delicados. Comienza con qué? No haciendo una gratitud mecánica. Primero piénsala, memorízala, acuérdate del concepto. Aquí te estoy dejando en el WhatsApp, en el PowerPoint o en una diapo donde hay un concepto. La gratitud es un sentimiento, más que un sentimiento, es una decisión basada en la memoria. Y yo decidí, no me voy a preocupar por esto. Y sí, la preocupación existía, pero no me bloqueaba, que es la diferencia. No me bloqueaba, no me dejaba de hacer, yo no permitía que eso me dominara mi vida, me quitara el gozo, me quitara... Estaba preocupado, pero viví en un plano de paz y de seguridad, confiando en el Señor. Como dijo la reina Esther, por ti yo me decido, y si merezco, tú sabes por qué. Así, tranquilo. Como digo yo, a algunos hermanos no les gusta, pero lo digo así, feliz como una lombriz. Yo no sé si las lombrices son felices o no. Bueno, es un dicho que traigo de infancia allá en Cuba. Entrar por sus puertas con acción de gracia, cada vez en la intimidad con Dios, su intimidad con Dios. Cada vez que usted hace una intimidad con Dios, usted está entrando por la puerta. Cada vez que usted busca igual, cada vez que tú buscas al Señor Jesús, estás entrando por esa puerta. Eso es una puerta donde están abiertas las 24 horas del día para que nosotros vayamos a su presencia en cualquier situación. Entrar por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecir su nombre. Y así leímos la lectura de hoy, dando gracias por su misericordia. Hermanos, seguimos con los mensajes de gratitud. Seguimos. La semana que viene hay otro mensaje de gratitud, preparándonos para agradecer. Tienen títulos diferentes, pero el de hoy, acuérdense, todo para Jesús. Y Daniel nos va a terminar con el mismo texto que él leyó comenzando este mensaje, que está en Colosenses, capítulo 1, versos 15, 16 y 17. Eres la imagen del Dios invisible, Él es la imagen del Dios invisible, Cristo. el primogénito de toda creación. Toda la autoridad de la creación, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, Porque las Él- que hay en los cielos Las que hay en los cielos. Fueron creadas en Él todas las cosas, las que hay en los cielos, y las que hay en la tierra, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, visibles e invisibles. sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y Todo para fue Él. creado por medio de Él y Para Él. para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas, Dios le da mantenimiento. Por eso dice, en Él subsiste. Vamos a orar. Padre, que esta palabra predicada Y solo sé